Muy bien. Grande y misericordioso es el Señor. Amén. Lloramos al Señor pidiéndole por este tiempo que hemos de estar compartiendo la palabra del Señor también. Amén. Señor, gracias porque tu misericordia, Señor, es para con tus hijos. Y Señor, como cantábamos, días son estos, Señor. Y aún en el tiempo de Elías hubo necesidades, hubo miseria, Señor, pero realmente, Señor, tu provisión siempre ha sido con tus hijos. Por eso, Señor, en este momento queremos pedirte que aún tú seas bendiciendo, Señor, este tiempo que hemos estado compartiendo tu palabra escrita. Queremos tener gracia y sabiduría para saber oír, para poder entender, Señor, y captar en nuestros corazones lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo te invito a que abra tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. A ver cuántos piensan qué pasaje, algún pasaje de Lucas 15. ¿Se acuerdan de alguno? Si yo le digo de un muchacho que se le cruzaron los cables, el hijo pródigo. Lucas 15, 11 al 24, vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. También dijo, Jesús le estaba diciendo, contando parábolas, dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué cosa? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dio a sus siervos orden, le dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí la palabra del Señor esta mañana. Fíjense ustedes, queridos, quiero ver algunos aspectos en este día. En la cultura judía en aquel entonces, saben que los que heredaban principalmente eran los hijos mayores. Los hijos mayores heredaban 2/3 partes de la herencia. Si tenía de un 100%, heredaban las 2/3 partes. Y los hijos menores se tenían que repartir la 1/4 parte que quedaba. Y el tercio, lo dividían en 3 partes, 2/3 eran para el hijo mayor y 1/3 para el hijo menor, para los hijos menores. En este caso era así, le correspondía a este hombre 1/3. Y ¿saben qué? Este muchacho de pronto viene y se planta delante del padre y le dice, papá, quiero mi herencia. Cuando le está diciendo eso, nosotros hoy día con nuestra cultura podemos pensar, bueno, tiene derecho, es normal. Pero yo quiero que tú te traslades un poquito a la cultura y al tiempo cuando Jesús estaba hablando. Cuando Jesús estaba compartiendo esta palabra en el primer siglo de aquel entonces, en ese tiempo que empezamos a contar los años, de pronto, de los años me refiero a partir de Jesucristo,
hacer con la mentalidad de aquel entonces, de los judíos de aquel entonces, sabe que los padres podían distribuir la herencia con sus hijos aún estando ellos vivos. Podían distribuir la herencia. Podían venir y decirle, miren hijos, les voy a dar la herencia, pero los hijos no acostumbraban a hacer uso de la herencia hasta que los padres se morían. ¿Me explico más o menos? Le daban la herencia, hacían el reparto, pero los hijos no gozaban de la herencia hasta que los padres se morían, el padre se moría. O sea, es lo que hoy nosotros conocemos por usufructo. Te voy a dar esto, pero hasta que yo no me muera, no lo vas a heredar, no lo vas a tener en posesión. Y sabe que cuando de pronto algún hijo pedía anticipada la herencia y le venía y le decía, mira papá, tú estás vivo, tú has hecho el reparto, pero yo igual quiero la herencia y yo la quiero porque me quiero ir. Eso era considerado, con la mentalidad de aquella cultura, como una falta total de respeto. Era considerado como algo insólito, como una falta de amor de parte del hijo respecto al padre. Era considerado como que realmente el hijo estaba renunciando a la calidad de hijo y estaba diciendo, ya no pertenezco a esta familia, ya no soy parte de esta familia. Se les consideraba egoísta, materialista, inclusive se consideraba como que él estaba diciendo, a partir de ahora ya no eres mi padre para aconsejarme, ni mi padre para hablarme, sino que yo paso a tener control absoluto sobre mi vida. Eso era con la mentalidad de aquel entonces. Ellos estaban diciendo, ahora soy libre, sin restricciones. Eso estaban diciendo. Y sabe que, aparte de aquella época, ¿hoy te suena esto también? Que muchos hijos piensan igual. Pero volviendo a aquella época, cuando un hijo venía a pedirle herencia y quería obtenerla y poseerla, se consideraba todas estas cosas. O sea que cuando el hijo viene a hablar con el padre, el hijo pródigo viene a hablar con el padre, no era cualquier cosa. Tenía un trasfondo fuerte y tremendo. ¿Sabe qué? Era como decir, padre, quisiera que a partir de hoy tú estuvieses muerto, porque yo hoy voy a empezar a disfrutar de la herencia. Por lo tanto, tú para mí has muerto. Cuando tú lo miras así, realmente la actitud del hijo era una actitud fuerte. Era una actitud fuerte. El hijo diciéndole, padre, no puedo esperar a que te mueras. Ya hoy quiero disfrutar. Muérete ya hoy. Era casi así. Y sabe que el hijo pedirle la herencia y el padre se habrá puesto y habrá meditado y habrá dicho el padre, y conociendo la cultura, habrá dicho el padre, pero ¿qué se le ha pasado a mi hijo por la cabeza? ¿Qué es lo que quiere mi hijo? ¿Pero qué es lo que tiene en su mente? Como tantos padres a veces se plantean ante decisiones de los hijos. ¿Pero qué tiene mi hijo en la cabeza? Pero el padre hubiese podido negársela, pero ¿sabe que no se la negó? El padre decidió darle la herencia. Y cuando el padre decide darle la herencia, queridos, fíjense ustedes que aún podía ser tachado ese padre dentro de la cultura de aquel entonces como un carácter débil para con sus hijos. Como que accedía a lo que sus hijos le pedían. Y en la cultura judía era tener un carácter débil, un ser mantequita, un mantequilla, ¿se entiende? Ser bueno, flojo. Y sabe que el padre habrá pensado, prefiero que aprenda por la experiencia lo que no aprendió o no quiso aprender por la enseñanza. Desgraciadamente muchas veces pasa así. Los padres aconsejan, los padres hablan, pero ¿saben una cosa? Los hijos dicen, es mi vida y yo la quiero vivir como yo quiero. ¿Lo has oído alguna vez? ¿Solamente en las películas? En nuestra vida también, en la vida real también. Es mi vida y yo la vivo como quiero.
pero después cuando vienes con el paquete de amargura y de tristeza y de problemas a veces hasta legales encima, ¿quién tiene que estar limpiándote la baba? ¿Quién tiene que estar recogiendo las caquitas y todo lo demás? Los padres. Vivió la vida como quiso, sin embargo, ¿qué hay? Querido, cuando nosotros vemos de pronto, por ejemplo, esta situación, yo pensaba cuando, mirando con el trasfondo cultural de aquel entonces, yo digo, ¿cómo se habrá sentido el padre cuando el hijo viene hacia él y le pide la herencia? Yo no sé qué puedes pensar tú si tú te pones en ese lugar, pero yo pienso que como padre se puede haber sentido hasta fracasado y habrá dicho, ¿pero qué hice mal yo? ¿Qué es lo que hice mal para que mi hijo tenga esta actitud? Se habrá sentido dolido posiblemente. Se habrá sentido tal vez, no sé de qué forma tan angustiosa habrá estado. Y con un sufrimiento tan grande. Porque vuelvo a decir, nosotros lo vemos hoy, parece más liviano, pero hoy tenemos internet, nos comunicamos de cualquier lugar, hoy tenemos WhatsApp, nos mandamos mensajes, pero en aquel entonces no había WhatsApp, no había internet, lo único que había es WhatsApp, como dicen por ahí, pero nada. Tú se iba y quién sabe lo que le podía pasar, y ni sabías, y ahí perdido por esos caminos. ¿Cómo se habrá sentido ese padre? ¿Sabe que en un momento determinado el padre le da la herencia, el hijo se va y el hijo no la invierte sabiamente? Dice que la gastó y la malgastó. Y la herencia del padre, que le había costado años y años trabajarla, la lapidó en 2 patadas. Y de pronto habrá dicho, ¿y ahora qué hago? Me he quedado 2 velas. No tengo nada. ¿Cómo será que termina en un lugar donde no eran judíos, eran gentiles? Y ahí, en ese lugar, va a trabajar. Y tú dirás, bueno, gentiles, judíos, siempre nosotros pensando con la mentalidad nuestra. Pero antiguamente, los judíos y los gentiles no se trataban entre sí. Eran enemigos acérrimos. Entonces, que un judío vaya a trabajar con un gentil, con alguien que no era judío, era la aberración más grande. Era como decir, este es un descarte, este es una porquería, esto ya es lo último. Y sin embargo, fíjense, no había móviles, debe ser el hijo pródigo que se quiere comunicar con Elsa. Elsa, si es el hijo pródigo, dile que entonces estamos hablando de él. Pero fíjense en ustedes. Apaguen los móviles cuando vengan a la iglesia. Fíjense ustedes una cosa. Yo le iba a decir a Memeto porque ella sabe que yo la quiero mucho. De pronto, fíjense en ustedes, de pronto este hijo va a trabajar. Insiste el hijo pródigo, insiste. Debe ser que no encuentra trabajo, insiste. Apágalo, Elsa, apágalo. Dale a Mario que te enseñe a apagarlo, ¿ves? Fíjense, mira hermano, volviendo al tema. Yo me divierto, me la paso bien, así que estoy tranquilo, que nada. Fíjense en ustedes, de pronto... No. Necesita pasar por la oficina después, por favor. Pero bueno, seguimos con el tema. Fíjese usted que de pronto este muchacho va a trabajar entre los gentiles. Está trabajando entre gente que era odiada para los judíos. Y entre esa gente que es odiada para los judíos, él va a buscar un trabajo. Y eso era causa de burla. ¿Qué haces tú, judío, aquí? Pero a ver, yo le pregunto, ¿usted ha visto algún judío pobre alguna vez? No. Parece que el único era el hijo pródigo. Pero él fue y terminó ahí, trabajando ahí. Y no solo trabajando, trabajaba entre cerdos cuidándolo. Y hoy, mucho de cómo está la situación, muchos dirían, más me gustaría a mí ese trabajo, aunque sea. Claro, porque lo que sea, cualquiera diría, bueno, es un trabajo digno. Pero ¿sabes una cosa? Para los judíos,
los cerdos eran animal inmundo. Entonces, ir a trabajar con un gentil que no era judío y ir a cuidar un cerdo era lo máximo. Más bajo no se podía llegar. Y a mayores de eso, no tenía ya comida. Quería comer la algarroba. ¿Sabe cómo son las algarrobas? Como unas hojas así, como si fuesen unas vainas. Y eso, quería comer, pero ¿cómo sería que dice que pedía por favor algarroba y no le daban? Fíjate tú. La algarroba solamente la comían en aquellos entonces los pobres, pero pobres, que más pobres no se podía hacer. Y él tan pobre estaba que ni algarroba tenía. Fuerte. Un hijo que había tenido todo. Todo. Cuando nosotros vemos esto, vemos cómo él lapidó, cómo él tiró toda la herencia. Vemos la actitud de este muchacho y llegó a esta condición tan fuerte. ¿Sabe qué? Yo me imagino que en un momento determinado, cuando dice que él volvió en sí, y él se puso a pensar, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre tenía todo, inclusive un jornalero, un trabajador en la casa de mi padre tiene más de lo que yo tengo aquí. ¿Y yo qué hago aquí? Y en ese pensar, yo me imagino que no habrá sido de un momento, sino que habrá estado días pensando y viéndose en esa condición, dijo, yo me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti, contra el cielo porque en los mandamientos de Dios no lo he cumplido, y contra ti porque te he defraudado. Pero ¿sabe qué? Vuelvo a decir, y usted me va a escuchar otra vez decirlo en esta mañana, con nuestra mentalidad, eso hoy puede ser algo fácil. Pero ¿sabes una cosa con la mentalidad judía? El que pedía su herencia antes y el que la iba y malgastaba su herencia y la dilapidaba de cualquier forma, era maldito dentro del pueblo, dentro del poblado donde vivía. Y sabe que cuando alguien en esa condición regresaba al pueblo, salía la gente a la plaza principal, lo ponían en la plaza principal y ¿sabe lo que hacían? Traían una vasija grande de barro llena de nueces y tostadas y miel y maíz tostado. Y lo traían como señal de decir, esta es la abundancia, pero que tú has desperdiciado, y a partir de hoy, de esto no disfrutarás. La rompían la vasija delante de todo en la plaza principal y le decían, a partir de hoy no eres parte de nuestro pueblo. O sea que, fíjense ustedes, cuando él se levanta y dice, yo voy a ir, él sabía lo que le tocaba. Y eso que le estoy mencionando era una ceremonia que se hacía de quebrar la vasija, de decir ahí, y mira, hay una ceremonia que se llamaba, lo voy a leer porque es medio difícil, Ketzat, así se llamaba, la ceremonia entre el pueblo judío. Quebraban la vasija con nueces y con maíz, diciéndole, tú no eres parte ya de nosotros. Querido, cuando tú ves eso, y el hijo sabiendo lo que le iba a tocar, que yo cuando llego a mi pueblo, me van a poner en medio de la plaza, van a traer la vasija, la van a romper y me van a avergonzar y van a decir, tú ya no eres parte de esta población. Pero él no obstante decide ir. Yo voy a ir, voy a bajar el orgullo, voy a ir y voy a tomar decisión. Y así lo hizo. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios nos dice que el padre estaba mirando y estaba esperando y mirando algo. Estaba mirando la salida del pueblo. Y yo me pregunto cuántas veces y cuántos días el padre habrá estado mirando esa carretera o ese camino para ver si venía su hijo. ¿Cuántos días? Mirando, mirando, mirando. En algún momento volverá, en algún momento aparecerá. ¿Sabe que cuando estaba leyendo y pensando en todo esto, me estaba acordando cuando fue el asunto de las Malvinas en Argentina, que ustedes lo habrán oído? Fue un tiempo
muy fuerte, muchachos con 18 años que los mandaban a pelear, iban con los ingleses, hermano, y claro, cuando uno después te das cuenta de lo que son los ingleses, pero por la mentalidad de un gobernante, mentalidad realmente tremenda, y fíjense ustedes que de pronto manda a unos muchachitos a pelear, iban los muchachitos simplemente con un cuchillo de cocina prácticamente, y los otros de aquí de Inglaterra iban pero con las armas más sofisticadas, más esto, más lo otro, tremendo, pero ellos iban simplemente así de cualquier forma, y murieron muchachos a montones, muchachos jóvenes a montones, y enfrente de la iglesia había un padre que todos los días, desde que empezó la guerra y a su hijo lo mandaron, toda la tarde él iba caminando, hace un acople, no sé si se dan cuenta, pero hace un acople, por favor. Fíjense ustedes que iban caminando y iban ahí andando, iba caminando de esquina en esquina, y él decía, en algún momento mi hijo regresará, en algún momento mi hijo regresará, vez tras vez, todos los días, mañana y tarde, vez tras vez, y nosotros lo veíamos desde la iglesia, y él decía, en algún momento mi hijo regresará. Pero ¿sabe una cosa? Un día aparecieron los militares a decirle que el hijo había muerto, y sabe que nosotros escuchamos aún desde la iglesia enfrente como el padre lloraba por su hijo, y ¿sabes una cosa? El padre, mientras vivió, no dejó todas las mañanas y todas las tardes de irse de esquina en esquina, porque él decía, aún guardo el consuelo de que puede ser que se hayan equivocado y en algún momento aparezca mi hijo. Cuando yo preparaba el mensaje me estaba acordando de eso, y yo decía, en el corazón del padre nunca muere la esperanza por un hijo, y el padre miraba siempre, continuamente. Y ¿sabe una cosa? El padre sabía que si el hijo venía y llegaba hasta el pueblo, cuando llegase hasta el pueblo, era posible que hasta lo apedreasen, hasta que llegase a la plaza para hacer la ceremonia que le había comentado. Entonces el padre de pronto lo ve venir, y cuando lo ve venir, ya apenas lo vislumbró. ¿Sabe una cosa? En aquel entonces usaban vestimentas, y ahora en Medio Oriente se usa también, largas. Y para un hombre recogerse las vestimentas y correr, era una humillación en aquel entonces. Pero el padre, ¿sabe qué hizo? Habrá recogido la vestimenta, se la levantó y habrá salido corriendo, y hasta llegar antes que el hijo entrase al pueblo. Y cuando llegó delante del hijo, no le dijo, hijo, has pecado, eres la porquería más grande. No, ¿sabe qué hizo? Lo abrazó, se le tiró al cuello y lo besó. Antes hacían los pactos, las transacciones con un beso, lo sellaban, y así lo hizo, lo besó, lo abrazó, diciéndole, hijo, a partir de hoy, aquello que habías cometido hoy ya ha cambiado. Hoy eres mi hijo que estaba muerto, hoy has vuelto a vivir. Ese era el amor del Padre. Y sabe que cuando el pueblo vio que el Padre lo abrazó antes de entrar al pueblo mismo, a la plaza, el pueblo habrá dicho, si el Padre lo perdona, el Padre se reconcilia con él, ya no podemos hacer la ceremonia que tendríamos que hacer. Eso fue lo que le salvó, como quien dice, la vida de ser descartado del pueblo. Querido, el amor del Padre va mucho más allá de un padre, el amor, me refiero del padre del hijo pródigo, va mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría contemplar, porque nosotros podríamos decir, pero a ver, no se merece una reprimenda, no se merece, claro que sí, posiblemente hasta le he regañado después, pero el momento de abrazar y de decirle bienvenido era ese momento. Queridos, el Señor ha hecho y hace eso con nosotros, sin merecerlo, sin haber sido nosotros dignos de nada, pero Él envió a Jesucristo para morir en una cruz por nosotros. Y Él, antes que tú te acercaras a Él, Él salió corriendo para acercarse a ti. Y te abrazó y se tiró a tu cuello y te dijo, hijo, hoy comienzas a vivir una nueva vida. Hoy comienzas a vivir una nueva vida. Inclusive el hijo pródigo, ¿sabe lo que hizo? Le puso el anillo de autoridad como familia. Le dio ropas buenas y nuevas, como diciendo,
este es el Señor de la casa. Le puso calzado nuevo, como diciendo, a partir de ahora no pisarás de cualquier forma. Tienes un lugar donde pisar. Querido, y ese es el amor de Dios hacia nosotros. Esa es la misericordia de Dios hacia nosotros. Querido, ese es el Señor abrazándonos como el Padre más perfecto de los padres. Cuando miramos esto tiene el título del Hijo Pródigo, esta parte de la Escritura, pero más que el Hijo Pródigo podríamos decir el amor del Padre. El amor del Padre, abrazando a su Hijo, restituyéndole al lugar de hijo, diciéndole: hijo, yo te amo. Y sabe, querido, que este es un ejemplo claro que la palabra de Dios nos muestra. Que Dios te ha mirado a ti por encima de lo que tú eras. Y me ha mirado a mí por encima de lo que yo era. Y Dios ha dicho: Débora no se lo merece, pero yo voy a enviar a mi hijo para que muera por ella. No se lo merece, pero yo la voy a abrazar. Y eso ha hecho Dios contigo. Pero sabes que el Señor también hace la comparación en esta parábola y nos quiere mostrar lo que es el amor natural de un padre. Hoy, cuando decimos que estamos para celebrar el Día del Padre y pensamos en el amor natural de un padre, queridos, un padre que realmente tiene el corazón de padre es alguien que se desprende aún de lo que no tiene para darlo a los hijos. Y muchas veces los hijos no entienden ese amor. No entienden el sacrificio que han hecho los padres por darle un estudio, por darle una crianza, por pelear por ellos en la vida. Y toman decisiones de cualquier forma sin pensar en las consecuencias. Muchas veces los hijos se vuelven tan insolentes que toman decisiones y hacen cualquier cosa. ¿Cuántos hijos que cuando son mayores dicen: si yo pudiese remediar en algo el dolor que le causé a mis padres? No sé si lo ha escuchado usted eso. Fíjense ustedes, querido, que hoy día se levantan a veces en las familias tantos muros. Mire, en el 1961 se construyó el muro de Berlín. El muro de Berlín tenía 122 kilómetros y 3 y pico de ancho en algunos tramos. Y sabe que, bueno, 122 kilómetros y 3 y pico de metros de ancho. Y sabe una cosa, que ese muro por años y años y años dividió la Alemania en dos partes. Y era una separación que los propios alemanes tenían. Dividió la Alemania federal y la Alemania democrática en dos partes. Los propios alemanes divididos por un muro. Pero sabe que llegó un momento donde de pronto en el 1899, el muro fue destruido. Y ya la Alemania, que en un momento había estado destruida, había estado dividida, ahora ya no había muro que la dividiese. Podían entrar y podían salir de un lado para otro y podían moverse con libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces en las familias hay muros que se levantan. Hay muros entre padres e hijos. Hay circunstancias, hay hechos que se levantan. Y estando la propia familia, dividen la familia. Y tú dirás: pero pastora, ¿qué tipo de división o qué tipo de cosas? Mira, el orgullo es un causante de muros que se levantan. Cuesta bajar la cabeza, cuesta arrepentirnos, cuesta pedir perdón, cuesta reconocer los errores. Así es sí, así es no, ¿eh? O la pastora solamente. Mira, la soberbia. Yo te voy a ir mencionando algunos que mientras iba pensando, la soberbia. ¿Cuántas veces se levanta y de pronto decimos: pero ¿quién es para enseñarme a mí lo que yo tengo que hacer? Y se levanta eso. A veces, querido, la permisividad, que todo se permite, todo se de pronto, bueno, sí, para que mi hijo se sienta bien, para que fulanito se sienta bien dentro del núcleo familiar. Pero, queridos, también hay límites que hay que establecer.
Porque nunca me voy a olvidar cuando, creo que fue yo para los nombres soy un desastre, pero hubo uno que mató y a mansalva gente de una forma tremenda, y cuando está en la cárcel va su madre a verla, yo ya se los tengo contado a ustedes, y de pronto dice, acércate mamá, ella pensó que para darle un beso a través de la reja, y cuando se acerca, él se le prende a la nariz y le arrancó la nariz. Mansalva, él era un sanguinario, tremendo, había... manso, creo que era, descuartizaba a las personas, las abría, tremendo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando hizo esto, él le dijo, si alguna vez me hubieses puesto límites, yo posiblemente hoy no estaría aquí. Claro que hay veces que igual se ponen límites y los hijos se desmadran, eso es verdad también. Pero ¿sabes una cosa, queridos? Nosotros como hijos, y todos somos hijos, tenemos que valorar lo que los padres han hecho. Algunos de ustedes aquí no tienen la bendición de haber tenido padres y o tienen padre genético, pero no haber tenido la imagen paterna. Pero ¿sabes una cosa? Dios hoy te da la posibilidad de tú descubrir en Dios el padre que nunca has tenido. Y yo creo que más de uno aquí puede decir que lo ha descubierto. Queridos, por desgracia de la vida muchas veces están los padres que se llaman los padres ausentes, o por trabajo, o por lo que sea, pero se crea una imagen de ausencia dentro de la familia. Y eso causa heridas, causa dolores, causa de pronto tal vez dolores internos que ni a los más cercanos le hemos comentado. Pero Dios es poderoso para sanar tu interior. Y aún esas ausencias de padre, que tal vez con una palabra justa tal vez no ha estado, Dios puede sanar los corazones. Aún si tú has sido el padre ausente, Dios puede sanar los corazones de los hijos. Querido, muchas veces en la familia se levantan muros como la discordia. Hay gente que por todo pleitea, por todo está causando problemas, por todo está trayendo una desaveniencia. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos manda que aún seamos vínculo de paz. Tal vez muchas familias tienen el muro de la indiferencia. Cada uno vive su vida y ni el otro sabe del otro, ni el otro del otro. Entran, salen como se les antoja. Y eso es muy normal hoy día. ¿Saben que de pronto dice, y tu padre por la televisión entrevista a los jóvenes, ¿tu padre sabe dónde están? No, ni le digo, ni le importa. Tristemente es así. Esos son hogares donde se levantan muros que de pronto lo que hacen es desunir la familia. Se levantan muros de pronto con el egoísmo. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo es lo mejor y es lo único. Y no me importa lo que el otro quiere, lo que el otro necesita. Y la convivencia requiere que de los dos sea, o de los tres, pero vamos a hablar de una convivencia en pares, requiere que cada uno sepa bajar la cabeza y sepa adecuarse a la situación. Una pareja, si de pronto no tiene renuncia a sí mismo de algunas ideas, va a durar muy poco. Yo hablaba días atrás con alguien y le decía, ¿cómo puede ser que hoy día puedan venderlo de bueno si a los 7 me separé a los 7 meses de estar casado porque no funcionó? 7 meses de estar casado. El otro día estaba yo cocinando y a veces mientras cocino estaba con el televisor puesto y escucho 7 meses que... 7 meses, cuando realmente ni estás ahí pensando, estás saliendo de la luna de miel recién. Y que ya te separes sin ser capaz de luchar ni lo más mínimo. Ni por eso, ¿qué es? Eso es el orgullo, la falta de bajar, la falta de decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a limar las asperezas, vamos a limar esto. Una vez tendrá que bajar uno, otra vez tendrá que bajar el otro, otra vez subirá uno, otra vez subirá el otro. La cuestión es encontrarse cada día. Queridos, Dios tiene especial interés en las familias. Dios tiene especial interés en las familias. Porque Dios sabe que las familias son fundamentales. El carácter familiar, el carácter del padre, el carácter de los hijos es fundamental. Queridos, cuando de pronto en un hogar hay autosuficiencia, yo soy el que hago, yo soy el que digo, yo soy, y no se admite ningún otro consejo, ninguna otra palabra, ese hogar pronto será destruido. Queridos, cuando se levantan de pronto aún
actitudes de pasividad. Que se arregle tu madre, que se arregle tu padre. No, cada uno tiene su rol. A veces lo que no asumimos la responsabilidad de nosotros, se la queremos dar a los demás. Acostúmbrate que hay responsabilidades que te tocan a ti como hombre y a ti como mujer. Queridos, y cuando alguien ponga una disciplina al hijo, que el hijo no encuentre una brecha y se vaya al otro, al padre o a la madre, y diga, vengo aquí porque yo sé que mi padre va a aflojar. Yo sé que mi madre va a aflojar. A veces vienen y le dicen, papá, ¿puedo salir de juerga tal? Y el padre, como le cuesta decir que no, dice, pregúntale a tu madre. Y ella sabe, o él sabe, que va a la madre y la madre le va a decir que no. Entonces, ¿qué empieza? Ay, papá, papá. Y de pronto va y viene el padre y dice, bueno, sí. Le quita la autoridad a la madre. Y viceversa, porque a veces también. A veces el padre pone una disciplina y viene la madre y dice, ay, cariño, qué duro que eres, siempre duro, siempre duro, siempre duro. Ay, mira, pobre los hijos, pobre los hijos. Pero a veces hay que marcar disciplina, porque tarde o temprano termina pasando cuenta. Entonces, ¿qué corresponde? Que los dos se pongan de acuerdo, padre y madre, para marcar la disciplina a los hijos. Porque yo he sido hija, no sé si tú has sido hija o hijo. ¿Sí? ¿Cuántos fueron hijo o hija aquí? Bueno, hombre, lo hago para espabilarlo, porque me está mirando como diciendo, yo creo que usted quedó en la plaza con el hijo pródigo y en la llamada de teléfono, del pobre muchacho sufriendo, que llamó para ver si lo podíamos socorrer. Mira, nosotros hemos sido hijos y somos hijos, y nosotros sabemos de qué pie cojean nuestros padres, como ellos saben de qué pie cojeamos nosotros, pues la convivencia nos hace. Y sabemos cuál es el lugar débil de nuestros padres, por dónde meternos. Yo iba a mi padre y me le sentaba en el colo, en la falda, y le tocaba la cara. Mi papito, le daba beso a la pelada, a la calva, y mi padre ya lo convencía. Pero iba mi madre, y aunque le besara los dedos del pie, mi madre se mantenía ahí. Y mi madre firme. Y mi padre había aprendido, si la mami te dice que no, es no. Y yo sabía dónde estaba la brecha. Todos lo sabemos. Entonces, querido, realmente hay tantas cosas que a veces en la familia tenemos que ir arreglando y acondicionando para que nuestra familia sea la familia que realmente está en el corazón de Dios. Queridos, el tener un padre y los que lo tienen vivo es un privilegio. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si tu padre fue bueno. Dice, honra a tu padre. Y honrar al padre es respetarlo, por encima de lo que haya sido, por encima que te ha abandonado, por encima que lo que haya sido. Posiblemente un buen padre, posiblemente ha tenido ausencia, posiblemente ha sido pasivo, lo que sea. Pero el haber tenido a alguien es de honrarlo. Es de decir, Señor, oro por él. Si puedo hacer algo, lo hago. Es bendecirlo. Queridos, y mira, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Todo. Pero no lo hacemos para cosechar, lo hacemos para que realmente cumplir la palabra del Señor. El Señor nos ha mostrado el amor de un padre, como el padre cuando el hijo pródigo, que se le echó al cuello, lo abrazó sin importarle nada. Dijo, mi hijo muerto ha vuelto. Me supongo que después le habrá ajustado las cuentas. Porque esa es otra, que a veces para que los hijos no se sientan mal, mi pibitito, mi chiquitito, todo le permitimos. Entonces después le habrá ajustado cuenta, pero ese es el momento de besarlo, es el momento de abrazarlo, es el momento de cobijarlo. Mire, estaba leyendo un escrito y quiero leérselo. Lo que un padre le dice a un hijo, le dice, te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprender. Puedo dirigirte, pero no puedo responsabilizarme por lo que haces. Puedo llevarte a la iglesia, pero no puedo obligarte a creer. Puedo instruirte en lo malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti. Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo.
Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo. Puedo hablarte del respeto, pero no puedo evitar que seas irrespetuoso. Puedo aconsejarte sobre las buenas amistades, pero no puedo escogértela. Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decir no por ti. Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las uses. Puedo exhortarte a la necesidad de tener metas altas, pero no puedo alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso. Puedo explicarte cómo vivir, pero no puedo vivir la vida por ti. Solo puedo enseñarte, orar y encomendarte a Dios. Queridos, no es fácil y nadie viene con un libro bajo el brazo. Y es muy difícil el ser padre y cada vez es más. Pero cuando hay un padre que busca a Dios por sabiduría, hay un padre que clama a Dios por inteligencia, cuando hay un padre que dice, con mis errores quiero ser la imagen paterna que mi hogar necesita, Dios se glorifica en medio de esa situación. Amén. Hermano, hermana, si tenemos padre, seamos agradecidos. Seamos agradecidos, aunque posiblemente no, pero ten ese detalle de decirle, papá, gracias. De tener un acercamiento. Si Él no lo tiene contigo, tenlo tú hacia Él. Pero, querido, es parte de cumplir la palabra del Señor. Y si lo tienes vivo y está ahí, mira, abrázalo, mímalo. Porque, queridos, debemos honrar a nuestros padres. Pero una cosa te digo también, si tienes también ausencia de padre y tal vez de pronto lo tienes fallecido, tú piensa una cosa, hay alguien, o aún teniéndolo vivo, tú puedes pensar que más allá de tu Padre terrenal hay un Padre celestial que te ama, te levanta y te sostiene. Y es un Padre que está para respaldarte, para cuidarte, que cuando te ve venir de lejos, como dice el Padre vio que pasé al principio del vídeo, que lo vio al Hijo y salió ahí en la desesperación para ayudarlo, para levantarlo, para sostenerlo. Ese es el amor de Dios por nosotros. Esa es la misericordia de Dios por nosotros. Si tú viste el vídeo que pasé al principio, eso lo hace el Padre cuando ama, cuando quiere, cuando restaura. Querido Dios, cada día nos da oportunidad que como hijos nos acerquemos a Él y que nos abracemos a Él. Pero es lo más lindo que Él ya hizo, lo más importante. Él abrió camino para acercarse a ti. Él, antes que tú le conocieras, Él te conoció a ti. Y Él corrió a tu cuello y se abrazó. Y te dijo, hijo, te doy la salvación. Cerramos los ojos por un momento. Que podamos, ahí donde estamos, decirle al Señor, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por tu bondad. Querido, la palabra de Dios es tan grande que la palabra de Dios nos enseña en el plano espiritual y en el plano natural. Y en esta mañana podemos contemplar a un Dios en el plano espiritual tan fuerte y tan tremendo, que nos ama y que nos cobija. Y aún tú estás pensando que estás por casualidad aquí, pero no es así. Dios te ha traído con el propósito que tú conozcas a un Padre como nunca antes has conocido. Tal vez no visible con tus propios ojos, pero cada paso podrás ver y podrás entender que Él te está cuidando y protegiendo. Aun cuando tú no has sido fiel a Dios, Dios te ha seguido cuidando y protegiendo. Y Dios ha creado circunstancias para hoy poder encontrarse contigo nuevamente. Pero también en esta mañana que celebramos el tiempo especial para los padres, decirle que demos gracias al Señor por cada padre. Y aún los que están ahí en la lucha de ser padre, cada día, que puedan ser los mejores padres que Dios quiera que sean. Si tú no sabes ni cómo hacerlo, pide gracia y sabiduría a Dios y Dios te dará abundantemente. Dios te dará gracia y te dará sabiduría y te enseñará. Aún como familia, a destruir los muros que a veces se levantan. Aún a decir al orgullo fuera. Aún al bajar de la autosuficiencia, aún de la soberbia, aún de la altanería, aún de todas las cosas que entorpecen el desarrollo que podemos tener como cristianos. Pero que podamos mirar en esta hora y decir, queremos un hogar como Dios quiere que tengamos. Un hogar donde realmente
yo puedo ahí ser el padre que Dios quiere que sea. Posiblemente tú no has tenido la imagen paterna que te hubiese deseado tener, pero tienes oportunidad de, cuando eres tu padre, revertir esa situación y tú mostrar a tus hijos el amor que no has recibido. Tú dar el abrazo a tus hijos que nunca has recibido de un padre. Tú darle la protección a tus hijos como nunca posiblemente la has recibido antes. Querido, es un privilegio que Dios nos da, el poder tener luz en nuestra mente para cambiar ciertas situaciones. Aprovechémosla. Piensa que el amor de Dios está ahí para enseñarte a caminar. El amor de Dios está ahí para enseñarte a conducirte. El amor de Dios está ahí, la paternidad de Dios está. Y Él, como Padre, quiere bendecir a cada uno de los padres. Quiere bendecir cada una de las familias que juntos caminen, integrados, mirando al Señor y diciendo: queremos formar un hogar como corresponde. Ya sea tengas un año de familia, tengas 20, tengas 30, lo que sea, pero nunca es tarde para hacer que tu hogar sea de acuerdo al corazón de Dios. Este es el tiempo y este es el momento. Tú le puedes decir al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi hogar. Si en esta mañana ahí estás cerca de tu familia, toma la mano que está al lado de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, si están ahí, si están en la escuela dominical, ellos también tendrán su tiempo, pero ahí, y oremos como familia, bendiciendo a la familia, bendiciendo al Padre, dándole gracias por el Padre que tiene, bendiciendo y declarando aún, Señor, que tú tienes mayores cosas. Señor, bendice en este momento los hogares, bendice cada padre, cada madre, pero Señor, en estos días que estamos celebrando de forma especial el Día del Padre, Señor, lo bendecimos como autoridad del hogar, Señor, lo bendecimos como cabeza del hogar. Señor, dale la gracia, la sabiduría, Señor, para moverse en todas las áreas, Señor, y que pueda tener como imagen y como ejemplo el amor de Dios por encima de todas las cosas. Que Dios mismo pueda ser su mayor ejemplo. Señor, bendice las familias. Tú estás interesado en las familias, Señor. Y en tu nombre, Señor, te pedimos que tú le bendigas a cada uno de las familias. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que eres tú y por lo que haces tú en medio de las familias. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor.